Claro que sí. Ahí de a poco se van uniendo. Bien, 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 bien. Ahora que tengo poca luz, para que voy a poner un lugar más iluminado. ¿Cómo va llevando la cuarentena? Bien, bien, bien. Bueno, bien como se puede, ¿no? Dentro de todo, muy ocupado, porque claro, estamos a pleno con el tema de las capacitaciones a distancia. Bueno, nuestros equipos, los dos entrenan por Zoom. Y bueno, ahí estoy tratando de armar estructuras de trabajo que se puedan realizar en casa con elementos simples, apuntando mucho a la potencia, tratando de aumentar la coordinación, las cosas que se pueden aumentar en esta situación, ¿no? Con poco espacio y trabajando con elementos, digamos, no convencionales, para hablar de alguna manera. Sí, más que nada tratar de adaptarse a las condiciones y a lo que se pueda acceder en este momento, porque no se permite trabajar, no se permite entrenar de una forma en la cual se está acostumbrado, ni casi ni muy cerca. Complica muchísimo. Sí, desde ya el gran desafío que tenemos los preparadores físicos es encontrar alternativas para que la performance de nuestros jugadores no caiga tanto. Así todos sabemos que vamos a tener una pérdida importante de las capacidades, para lo cual apenas tengamos la posibilidad de volver, ¿sí? Vamos a necesitar no menos de 4 a 6 semanas para restablecer, no te digo el nivel anterior, sino un nivel que nos permita empezar a entrenar dignamente, pero por no menos de un mes, porque esto es muy atípico, la verdad que jamás ha sucedido algo por el estilo, y aunque uno no lo quiera, se la pasa sentado horas, ¿no? Porque por más que tengas un cronómetro ahí y te levantes cada 15 minutos, cada 20, cada media hora, o sea, es la cantidad de tiempo que uno se encuentra sentado básicamente o acostado, es extremadamente elevada en relación a la vida cotidiana, ¿no? A la vida que uno llevaba previa a la cuarentena, así que bueno, es todo un tema. Muy bien, a la gente que está conectada, ¿sí? Más que nada arrancar bien con lo que yo te había pasado. Siempre me gusta que el invitado se presente por sí mismo. Es algo que saqué de tus charlas, las cuales fueron como una forma de inspiración a hacer esto, a poder acercarme a los distintos profesionales. Así que me gusta que se presenten, que comentes más que nada tus inicios en el deporte, en los estudios y cómo llegaste al lugar en el que te encuentras hoy. Bueno, un poquito resumidamente, esto comienza con una carrera que tiene que ver con la realización del profesorado de educación física en su momento, ya hace mucho tiempo de esto, y previamente yo era deportista. Decíamos que bueno, la necesidad de capacitarme para poder desarrollar digamos, a pleno todo lo que tiene que ver mi futuro laboral. Bueno, empecé con el profesorado de educación física, después realicé capacitaciones de todo tipo, la licenciatura en educación física, capacitaciones en el exterior que tienen que ver con el mundo de la fuerza, el mundo del levantamiento, ya que aquí en el país no había una escuela, un centro de capacitación específicamente destinado a los profesores que se quieran capacitar en el mundo de la fuerza o en el mundo del levantamiento olímpico. Así que bueno, todas las capacitaciones que tuve que hacer en su momento fueron realizadas en el exterior. Gracias a la posibilidad de viajar con mis atletas, en cada torneo siempre se hacen seminarios, charlas, y bueno, aproveché todo lo que pude, esas posibilidades, y nada, he podido recorrer muchos países. Por ejemplo, uno de los primeros países que pude recorrer, tuve, digamos, la suerte de poder acceder, fue Cuba, en el año 95. Cuba tiene digamos, a favor todo lo que tiene que ver con el idioma, y toda la bibliografía que yo había leído en su momento se basaba en bibliografía cubana, que generalmente es una adaptación, ¿no es cierto?, de la metodología rusa, específicamente destinada a la población cubana, pero a nosotros nos vino muy bien para hacer las primeras
los primeros pasos en el mundo del levantamiento, creo que es una bibliografía fantástica. Después, a partir de eso, también pude estar en Bulgaria, que es un lugar fabuloso, donde, bueno, prácticamente es la semilla, ¿no es cierto?, donde se gestó todo lo que tiene que ver con el mundo del levantamiento de pesas, el gran competidor de Rusia en su momento, para corroborar todo lo que decía, ¿no es cierto?, los cuentos, ¿no es cierto?, uno a veces escuchaba historias de grandes batallas épicas entre los búlgaros y los rusos, y bueno, de ahí estar al lado, estar junto a ellos y verlos entrenar y demás, creo que es una experiencia única. Bueno, esto, como te decía, la formación no formal sería. Lo que sería formal, todo lo que tenga que ver con universidad, hice hasta el tercer año de la carrera de medicina, y eso también me abrió mucho la cabeza para para darle la verdadera importancia al marco teórico científico, ¿no es cierto?, que nuestra profesión requiere. Muchas veces hablamos de diferentes temáticas sin la profundidad necesaria, porque tal vez nuestro discurso está dirigido a una persona que no entiende mucho, ¿no es cierto?, un alumno que a lo mejor no entiende de fisiología, entonces no tenemos por qué hablar tan difícil. Sin embargo, en la justificación de todo lo que hacemos subyace el conocimiento real, y el conocimiento real está en la ciencia, lo que dice la ciencia, ¿no es cierto?, acerca de cómo suceden las cosas a nivel fisiológico. Así que a partir de eso, esta experiencia por el paso por la Universidad de Buenos Aires en la carrera de medicina me hizo abrir muchísimo la cabeza y entender que las cosas no eran tan simples como uno pensaba, ¿no? Hacer fuerza, bueno, generar ATP o la contracción muscular, bueno, no era solo lo que se ve de afuera, sino que había que estudiar un poquitito más y adquirir terminología científica. Bueno, con todo este bagaje atrás y la lectura de muchísima cantidad de libros, empecé a querer hacer algo más, a generar mi posgrado. El posgrado sería ir a un Juego Olímpico. Y eso me llevó a que, ¿cómo hago para ir? ¿No es cierto? O sea, porque pagarme el pasaje me lo puedo pagar, pero yo quería competir, no quería viajar solamente. Así que no era viajar, era ir a competir, estar ahí, en la verdadera fiesta. Y la verdadera fiesta, para eso había que tener una invitación especial, había que clasificar, no se puede, no te invitan, ¿no es cierto? Si no tenés realmente un valor. Así que bueno, lo primero que necesité fue un atleta, ¿no es cierto? Porque yo no iba a ir a competir, no estaba en condiciones. Así que empecé a buscar atletas. Mi carrera como entrenador de levantamiento comienza con niñitos desde los 8, 9, 10 años. Entrené atletas de todas las edades. Y bueno, después de unos cuantos años, ¿sí?, en el mundo del levantamiento, de llevar gente a todos los torneos y demás, apareció la gran Nora Coppel, que en un momento no era grande, era una persona ávida por hacer levantamiento de pesas, a la cual habían rechazado en muchos clubes por ser grande, justamente, tenía 24 años cuando apareció en Boca, y nada, la mayoría de los entrenadores obviamente no le veían ningún tipo de futuro, yo me incluyo, porque en su momento, digamos, cuando te viene una persona grande, o mejor dicho, que ya pasó el momento de inicio de la carrera, ¿no es cierto?, el momento de inicio de la mayoría de los deportes, es como que vos decís, bueno, no va a poder dedicarse, no va a tener la paciencia necesaria para poder llegar, y la dedicación exclusiva, ¿no es cierto?, que se necesita para poder formarse hasta llegar a los niveles olímpicos. Así que bueno, ella demostró que sí, que dejó todo de lado, que empezó a dedicarse exclusivamente. Al principio tenía sus trabajos, los iba alternando con los entrenamientos, y después cada vez se dedicaba más a entrenar y cada vez pudo, digamos, tener esta dedicación full time, que en definitiva es lo que se necesita para poder llegar a buenos resultados. Empezó a superar etapas que fueron, digamos, a nivel nacional, a nivel sudamericano, a nivel panamericano. Y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos un clasificatorio, y eso fue en el año 2000. Ella clasifica para Sydney 2000, así que bueno, ahí hice mi primer tesis de grado, clasificar a un atleta para los Juegos Olímpicos. Ahí es donde yo considero que realmente me recibo de
de entrenador en levantamiento de pesas, ¿no es cierto? Que es lo que más me llena de orgullo. Y con algo que de repente, como digo siempre, no se compra, no se puede comprar, lo tenés que hacer con trabajo diario, día a día en el gimnasio, al lado de tu atleta, con los pros y los contras, con todo lo que tiene que ver con el dolor de entrenar, ¿no es cierto? O sea, no es todo flores. Cuando uno entrena, la verdad es que se vuelve bien compleja la situación. Después acceder a un nivel para estar entre los mejores del mundo, eso ya es mucho más difícil todavía. Así que había que también trabajar mucho lo psicológico, la contención, saber explicarle qué es realmente el alto rendimiento al atleta, que lo haga carne, que forme parte de su ADN. Y bueno, nada te prepara para eso, solamente hacerlo. Así que, bueno, tuvimos la gran suerte y el placer de poder estar en un Juego Olímpico. Le fue bastante bien ahorita en ese Juego Olímpico, así que eso le permitió tener otro tipo de consideración a nivel de Secretaría de Deporte, a nivel de Comité Olímpico, y pudo dedicarse mucho más a partir de ese Juego Olímpico a entrenar para el próximo. Así que bueno, ya que estábamos, dijimos, bueno, vamos a otro más. Pues estuvo muy lindo, nos gustó mucho. Así que, ¿qué tal si dentro de 4 años, qué tal si entrenamos 4 años para el próximo? En el medio, mundiales, panamericanos o de sur, ¿sí? Ahorita cada vez tenía más nivel, entonces ya cada vez los niveles anteriores a los Juegos Olímpicos, digamos que me los iba pasando más rápido. Salió campeonato de sur, luego salió campeona panamericana, también salió campeona sudamericana, o sea, empezó a tener mayor nivel, ¿no es cierto?, en su marca. Eso nos permitía viajar 2 o 3 veces por año para poder, obviamente, forjar el futuro que era el próximo Juego Olímpico. Así que, bueno, en el medio, Boca Juniors, mi hogar, mi casa, mi trabajo fijo, el que me permitió hacer toda esta carrera, ¿no es cierto?, gracias a los dirigentes en su momento, que apoyaron nuestra carrera también, que me seguían manteniendo, ¿no es cierto?, porque claro, yo me dedicaba a todo el equipo de Boca, ¿sí?, y a Nora, particularmente. Cada vez me iba dedicando más a Nora y cada vez menos al equipo, la verdad, porque el atleta de élite requiere una dedicación casi exclusiva. Ese es el problema también, que yo no tenía un equipo interdisciplinario alrededor que me permitiera hacer otras cosas. Yo tenía que dedicarme exclusivamente al desarrollo de ella para poder llegar a ese nivel. Así que Boca mantuvo mi puesto de trabajo. En el medio trabajé como preparador físico del equipo de voleibol ya desde el año 95. Luego me dediqué, bueno, a la carrera olímpica y después volví otra vez a ser preparador físico de los equipos masculino y femenino. Así que, bueno, eso también me abrió otro mundo, el mundo del deporte de situación, un deporte muy interesante, muy distinto a lo que nosotros hacíamos. El deporte de tiempo y marca tiene sus características, su forma de entrenar. El deporte de situación es completamente diferente, con otro tipo de estrategias, otro tipo de planificación, otra metodología. Tenés que tener otra sensibilidad con respecto a la parte emotiva del jugador, conocer muchísimo otras alternativas. Así que bueno, también hice, aparte del profesorado de educación física, hice mis cursos en voleibol como para poder más o menos estar a la altura, entender de qué estaba hablando, si bien yo no doy la parte técnica, pero bueno, hice mis cursos nivel 1 de la Metropolitana como para por lo menos dominar cierto punto, más allá de lo que aprendí en el profesorado de educación física, y estar en el tema, ¿no es cierto? Creo que es un poquito la cosa. Así que bueno, hoy, hace 10 años ya, van a cumplirse 11 años ya que creamos la escuela, nada de Argentina. También para contar esto que es lo que fue, ¿no es cierto?, nuestra experiencia olímpica. Sí, tuvimos la posibilidad entonces, después, como decía, de participar no solamente de Atenas, sino también de ir a un siguiente Juego Olímpico, a Beijing, 2008, ¿sí? Y qué decirte, ¿no? Bueno, primero estar en Atenas, con el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos, ir al Partenón, estar ahí, bueno, subir recorrer esa ciudad fantástica,
y participar de los Juegos Olímpicos en el lugar donde nacieron. Eso es la verdad que bueno, fue un placer. Lo mismo China, una cultura completamente, bueno, diferente a la nuestra, por supuesto, con costumbres, con características muy particulares. Bueno, los chinos tienen sus grandes campeones, son potencias, son el mejor equipo lejos de levantamiento de pesas en la actualidad, tanto en varones como en mujeres. Y verlos de cerca, verlos entrenar, ver qué hacen, cómo tienen todo un equipo alrededor para cada atleta, bueno, siempre es muy edificante y, como digo, aprender desde adentro todo eso, de verdad que no tiene comparación. Así que bueno, un poquito larga la presentación, pero creo que va por el lado que íbamos a llevar la entrevista igual. Está muy bien, excelente. Como te comentaba antes, una de las personas que me inspiré hace un poco de retorno, ahí creo que se escucha bien. Te decía que una de las personas a la que me inspiré para empezar a realizar este tipo de charlas, de acercar a los distintos profesionales a la gente, fuiste vos. No me perdí ninguna de las que hiciste, y esa forma fue algo que me motivó de querer aprender más y de querer escuchar a aquellas personas que tienen una experiencia, que tienen una trayectoria dentro del terreno, que sirve y ayuda un montón. Noto hace muchísimo tiempo el interés de los distintos profesionales de querer aprender más, y eso la verdad que es una gran motivación, creo yo, para las personas que son de mi camada, de mi generación, de 18, 17 años, que están pensando en arrancar el profesorado. Es algo que motiva mucho ver a esas personas capacitándose, dictando cursos, siempre estar comprometido, y si alguna duda o le envías un mensaje a quien sea, te lo responde, que si precisas un libro, lo comparte. Son cosas que ayudan y muchísimo. Tocaste ya el tema de la experiencia en los Juegos Olímpicos, excelente, la verdad que es una envidia sana y que ojalá en un futuro se me pueda dar. Quería tocar un poco sobre qué es ENADE, ¿sí? Y cómo es que surgió, más que nada, cómo fue la idea de que surgiera esta escuela. Bien, como te decía, en su momento yo necesité capacitarme y vi que no había cursos específicos que capacitaran a la gente en el mundo del levantamiento de pesas, en el entrenamiento de la fuerza y en la preparación física general. Había cursos, por supuesto, pero estaban bastante monopolizados, ¿no es cierto?, por ciertos profesionales muy, muy famosos de la época, y que hacía falta contar otra historia, una más, ¿no es cierto? Entonces, cuando terminó nuestra carrera olímpica, empezamos a ver que la gente, bueno, se iba a olvidar de nosotros. O sea, literalmente, uno es amigo del campeón, pero cuando el campeón deja de entrenar o abandona el deporte, nadie habla más de él. Entonces dijimos, bueno, mira, una forma de que Norita y todo lo que hicimos, y en todo lo que ha invertido Argentina en nosotros, por supuesto, deje huella y no se olvide, es salir a diseminar, ¿no es cierto?, a tratar de capacitar a la gente que quiera escucharnos. Por supuesto que al principio no éramos conocidos en el mundo científico, en el mundo de las capacitaciones, y empezamos con muy poca gente en la Federación de Pesas, intentando, bueno, contar nuestras anécdotas, nuestra historia, los fundamentos que hicieron que nosotros podíamos llegar a 3 Juegos Olímpicos. Tuvimos gente muy, muy interesada que se formó con nosotros, y eso creo que empezó a replicar, ¿no es cierto?, cada curso, cada año, cada vez más gente. Y bueno, ya te digo, esto empezó en el 2008, en el 2009 ya formamos ENADE, específicamente con el nombre, y estamos desde esa época capacitando cada vez más gente. El boca a boca, por supuesto, ayudó muchísimo, estamos súper agradecidos, y creo que el espaldarazo final, en términos de cantidad de gente, en términos de popularidad,
creo que lo dio el CrossFit con su advenimiento en Argentina a partir del año 2011, 2012. Nosotros fuimos citados por la gente, por los dueños del primer box de CrossFit de la Argentina, que es Toluca, gracias al profe Siri Terbalca, a Santiago Terbalca y a la gente, bueno, a Martín Casas, a todos los dueños de CrossFit Toluca. Bueno, nos citaron, nos convocaron para dar levantamiento específicamente, ya que levantamiento en CrossFit es una de las actividades más importantes y que tal vez de la mayoría de los atletas tienen más déficit, ¿no es cierto? Por una cuestión específica, porque les cuesta más, por la flexibilidad, por todo lo que implica hacer levantamiento de alto nivel. Y la verdad que, bueno, les agradecemos muchísimo porque a partir de eso mucha gente nos empezó a conocer, ¿sí? Empezó a sentir la necesidad de capacitarse. Muchos profesionales empezaron a ver el ejemplo de dictar levantamiento de pesas a la gente que hace CrossFit y a partir de eso, bueno, empezaron a replicarse. Muchos pesistas, ex-pesistas, actuales entrenadores están trabajando en el mundo CrossFit y creo que Cross nos valoró muchísimo más que el mundo del levantamiento. O sea, el entorno del levantamiento no nos dio tanto valor en todo lo que hicimos como fue, sí, el mundo del cross y el fitness, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos que la gente, como decíamos, no sabía de nuestra historia. Y nos dimos cuenta que no solamente sabían, sino que sabían la historia, nos conocían, querían vernos. Norita hoy va a dar una charla a cualquier lado y es Mick Jagger, o sea, la gente se quiere sacar las fotos con ella, le pide autógrafos, quieren que levante y que les muestren cómo son las técnicas. Bueno, Norita tiene la ventaja, digamos, a nivel genético, ¿no es cierto? Ella hoy, mañana, bueno, cumple años, está cerca ya de su cincuentena y no la quiero mandar al frente, pobre, porque va a matar con la edad, pero Norita el año pasado salió campeona mundial máster, levantó unos kilos tremendos, entonces, digamos, cada paso que da marca el sendero, ¿no es cierto? Marca el ejemplo y invita a mirar, invita a, no digo a seguir el ejemplo del alto rendimiento, porque tal vez el alto rendimiento esté súper valorado, ¿no? Lo más importante no es valorar tanto el alto rendimiento, sino valorar el esfuerzo diario, el esfuerzo concreto, dejar cosas de lado, tal vez, familia, las dietas, la cultura de cuidar el cuerpo para poder llegar a un objetivo. Sabemos que no todo el mundo puede acceder a ese nivel, solamente el 1 o tal vez mucho menos por ciento de la población accede a un nivel de elite, pero no creo que el ejemplo tiene que ver con la constancia, con el esfuerzo, con sobreponerse a las derrotas, porque no todos fueron gloria, no todos fueron flores a lo largo de la carrera deportiva de Norita o de la mía. Yo particularmente me considero un tipo bastante mal perdedor, es un defecto que tengo, lo hablo con el psicólogo, y no me gusta perder a nada, quiero ganar todo a lo que hago y que mis atletas ganen siempre, pero cuando no lo puedo lograr, bueno, me van a ver que desaparezco porque quedo amargadísimo. Sin embargo, hago todo para que ganen, o sea, es como me va la vida en eso, o sea, soy súper obsesivo y cuando veo que no entrenás o que me faltás al entrenamiento, bueno, olvídate, te odio, o sea, tenía atletas que, por ejemplo, eran súper talentosos y que no entrenaban, o que tenían la capacidad para poder ser olímpicos, para poder estar entre los mejores del mundo, y de repente salían a bailar, volvían a cualquier hora, no sé, chupaban, llegaban el lunes hechos una piltrafa, y me agarraba un ataque. Yo decía, no puedo creer, con el talento que tiene este pibe, que esté desperdiciándolo, y me costaba creer que desperdiciaran eso. Me pasó con muchos. Y bueno, nada, por supuesto, no todos pueden llegar, es así. Lo pude vivir en carne propia. Tuve muchísimos atletas y solamente Norita llegó al nivel, digamos, mundial y olímpico. Luego he tenido atletas de nivel panamericano, atletas de nivel sudamericano, pero para llegar a ese nivel
hay que dejar un poquito más en la cancha, ¿no es cierto? Así que la verdad que es muy importante y abarca mucho ese tema. Se ve tanto a nivel desde el alto rendimiento, mediano, o simplemente me pasa a mí, me pasaba cuando yo jugaba al fútbol, un ejemplo, en el cual acá en un club de barrio, torneo de ciudad, nada de otro mundo, pero uno le brindaba o le daba la importancia porque quería ganar y quería que el sábado a la tarde volver a la casa con una victoria, con los 3 puntos, pero tenías que el 80% de tus compañeros habían salido la noche anterior y no corrían una. Entonces se ve y se ve en todos los sentidos, en todos los deportes. Desgraciadamente, me pasó de tener compañeros a chicos que eran y que son cracks, pero al no dejar de lado ciertas cosas, no se desarrollan de una forma tal vez más profesional o mejor, hablando ya de condiciones físicas, y no logran el nivel que podrían llegar. Y realmente eso muchas veces es como una excepción, porque yo lo tomo así. Yo tengo un amigo que si se hubiese enfocado en eso, hoy en día estaría jugando, vaya uno a saber dónde. Pero bueno, son cosas que muchas veces lo puede más a una persona. Sí, tal cual. Por eso digo, no, la base de la pirámide es muy grande en el fútbol, pero bueno, llegan muy poquitos, por supuesto, es así. Y en el mundo del deporte de élite lo mismo, o sea, cada deporte tiene su propia base, ¿no es cierto? Las pesas tienen aquí en Argentina una base bastante pequeña, por eso es que también cuesta encontrar a un atleta, ¿sí? Al mejor entre los mejores, pero como digo, la gran deuda es encontrar a ese atleta y después poder llevarlo, ¿no es cierto? O sea, llevarlo hasta superar todos sus problemas, porque tal vez tenés un chico que es súper talentoso, pero llega un punto en que necesita decidir qué va a hacer de su vida, ¿no es cierto? Si se va a dedicar exclusivamente al deporte para llegar a nivel olímpico, o va a tener que estudiar, va a tener que hacer una carrera profesional, su futuro se define ahí. Entonces, la gran mayoría, por ejemplo, bueno, optamos por seguir el profesorado de educación física, una licenciatura, una carrera afín a la ciencia, ciencias biológicas, kinesiología, pero para eso hay que dedicarse. Ya el deporte no te permite hacer una carrera de grado porque te insume muchísimo tiempo, ¿sí? El deportista que menos entrena a nivel olímpico entrena 2 turnos por día, todos los días. Tal vez los domingos descansa. Entonces eso no te permite coincidir o congeniarlo con una carrera compleja como es la medicina o como es la kinesiología, la ingeniería. O sea, en un punto el atleta decide y va a tener que optar. Y no le podés decir que no le podés decir que no tome la decisión de estudiar. O sea, es una locura, o sea, es su futuro, ¿sí? El deporte se termina y él tiene que seguir su vida. Pero tal vez en otros países lo que se hace es justamente obtener una beca universitaria, y la beca universitaria le permite estudiar y a la vez seguir en ese deporte, ¿sí? Para poder llegar a altos resultados. Pero bueno, son cuestiones, el sistema no está armado de esa forma aquí, así que cada atleta se la tiene que ingeniar como puede para poder seguir, ¿no es cierto?, su futuro, para poder hacer su futuro. El sistema, que algo que comparto, que no está armado de esa forma, desde tu punto de vista, ¿se podría llegar a lograr algo de ese nivel? ¿Se podría llegar a que los deportistas puedan desempeñarse en el deporte en el cual se destacan y a la vez estudiar? ¿Cómo lo ves a un corto o mediano plazo? No, corto o mediano plazo no, pero se podría tranquilamente. Hay universidades en Argentina que tienen sistemas, son privadas por lo general, ese es el problema, son caras, pero digamos,
Se puede, inclusive a nivel de política gubernamental se podría tranquilamente, no es difícil. Hoy, por ejemplo, bueno, los gobiernos así generalmente populistas como este lo han hecho, ¿no es cierto?, con la Universidad de La Matanza, con la Universidad de Lanús, en las diferentes universidades que han creado en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, lo he visto, ¿no es cierto?, con un campo de deportes importante, becando deportistas, así que se puede, poder se puede. El tema es que tendría que estar reglamentado, o sea, tendría que estar, que no sea para pocos, o sea, que sea una opción, ¿no es cierto? O sea, vos tenés ganas de estudiar y a la vez sos un buen deportista, bueno, tenés tu beca, tenés tus posibilidades, si sos buen estudiante, bueno, justamente eso te permite acceder a otro tipo de beneficios y de a poquito, tal vez tu carrera tarde más que la de otra persona que se dedique exclusivamente, pero creo yo que es la forma, ¿no es cierto? Es la manera. La UBA no, particularmente yo estudié ahí y la verdad que no te lo permite, o sea, es muy difícil. O sea, te lo permiten, pero no podés ni llegar a leer siquiera todo lo que tenés que leer si no te dedicas full time, es así. Literal, lleva muchísimo tiempo. Antes de seguir, sí, con las demás preguntas que tenía, quería leer un poco algo que habían comentado, ¿sí? Alejandro López, entras a ENADE con una barra en el piso y te vas de ENADE con una barra arriba de la cabeza. Fabuloso. Después, Ale querido, sí. Y sí, mira, eso es lo que yo te decía, cuando vos me preguntabas sobre cómo nació ENADE, bueno, la necesidad de generar un curso, el curso que a mí me hubiera gustado que me den para formarme como entrenador. O sea, esa es mi filosofía y esa fue la filosofía de crear ENADE. Y siempre coincido en lo mismo. No puedo ver más un curso en donde haya 50 personas mirando y una trabajando. Yo jamás voy a querer ese curso. Yo quiero un curso donde haya 50 trabajando y uno mirando. Yo. Es así. 50 entrenando. Y obviamente coaches, asistentes. Pero no cambiamos literalmente la forma de dar cursos en la Argentina. Y a esto se lo debemos muchísimo a haber entrado en el mundo cross, haber hecho el Level 1 de CrossFit en su momento. ¿Por qué? Porque muchas veces se critica mucho la metodología cross o la metodología de los yankees, y la verdad es que ellos tienen una característica muy importante. Hacen que aprendas, ¿sí? Tienen miles de recursos metodológicos, pedagógicos, y digamos, esas cosas yo las pude captar rápidamente y tratar de traspolarlas, las pude llevar a los cursos de ENADE, que obviamente no eran así. En su momento, cuando empezamos, yo trabajaba de la misma forma que te contaba. Bueno, el profesor muestra, un atleta hace, de ejemplo, y los demás miran. Bueno, hoy no. Hoy, si venís a ENADE, sabes que vas a tener que moverte. No te pido que levantes kilos, pero te voy a pedir que sepas enseñar, que le enseñes a tu compañero, que te metas abajo de la barra, que sepas lo que es que te duelan los hombros, la espalda, o sea, sentir lo que va a sentir tu alumno cuando vos se lo enseñes. Entonces, es como si no, si no generamos ese tipo de metodología al dictar un curso, creo que le estamos faltando el respeto a nuestros alumnos. Es así. Así que esa es la filosofía de ENADE, con mucha clase práctica. Ahora estamos como locos porque, claro, tenemos que trabajar todo a distancia, no podemos tener el contacto directo con los alumnos. Pero bueno, también creamos la plataforma online hace ya muchos años y nos permite, con muchos recursos didácticos, ¿no es cierto?, audiovisuales, y las clases que estamos haciendo por Zoom. Estamos trabajando con los alumnos, con el bastoncito, en casa, con los elementos que podemos, pero trabajamos con ellos, los hacemos entrenar, trabajan, se tiran al piso, hacen burpees, hacen técnica de arranque, técnica de tijeras, o sea, los miramos, los corregimos, todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, dadas las circunstancias particulares de la cuarentena, lo estamos haciendo igual, así que estamos conformes, estamos muy contentos con esto de poder seguir trabajando con ellos. El tema de las clases online es algo que siempre he hablado con otros profesionales, hasta con amigos mismos, que siempre comentaba de que de una forma u otra iba a ser algo
que sí empecé a implementar y masivamente. Antes de esto, las clases online no eran muy bien vistas porque se creía que no se podría llegar a aprender de la misma manera, y hoy en día mucha gente con la que converso y con la que sé que están empezando a realizar cursos preferidamente al entrenamiento, se dan cuenta de que muchas veces puede ser una de las mejores opciones, en el sentido en el cual, si la clase queda grabada en un ejemplo, puedes volver a ver y aprender o enfocarte más en eso que te quedó medio boyando o que no entendiste. Cuando tal vez en una clase presencial lo comentaron, lo explicaron, y si no lo entendiste en el momento es muy complicado que después los puedas volver a entender. Entonces, de esa forma es algo en que la modalidad online ayuda muchísimo. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo siempre, bueno, estoy muy conforme con los resultados. Año por año se van superando, ¿sí? Por lo general, el alumno que se mete en un curso online, bueno, es como que tiene cierta idea, ¿no es cierto? Y viene para perfeccionarse. Pero también hemos empezado con alumnos que no tenían ni idea, o sea, alumnos de cero absoluto, o sea, que tuvimos que explicarle lo que era una flexión y una extensión de codo. Y realmente vimos la evolución. Mes a mes vamos viendo la evolución de ese alumno que empieza a involucrarse en el mundo de la anatomía, de la biomecánica, de la fisiología del ejercicio, que participa, se filma, lo corregimos, hacemos en vivo, y los resultados finales son fabulosos. O sea, estamos cada vez más contentos con eso, porque realmente para nosotros también era un dilema saber cuál iba a ser el resultado final de un profesor, de un profesional formado, ¿sí?, a distancia. Pero la verdad es que, bueno, es una herramienta que cada día crece mucho más. Nuestro país es muy grande en dimensiones, y poder también llegar a otros países, ¿no es cierto? Hoy tenemos gente de España, Dinamarca, tengo alumnos, bueno, en Perú, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, gente de toda Latinoamérica, gente de Estados Unidos inclusive, de habla hispana, por supuesto, por el momento. Y, bueno, súper contentos porque evidentemente se ha, digamos, diseminado adecuadamente, el boca a boca hizo lo suyo, las redes, por supuesto, fundamentales para que esto suceda, pero estamos súper contentos que la escuela haya crecido de esa manera. Así que hoy nos queda estar a la altura. La gente ya nos deposita su confianza. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar a la altura, seguir capacitándonos. Nuestros profesores, los que me ayudan en esta tarea, tienen la orden de capacitarse todo el tiempo, ¿sí? Tanto, como digo, haciendo cursos online o haciendo cursos presenciales. No se pueden quedar. O sea, ¿querés seguir trabajando con nosotros? Bueno, es importante que estés capacitado al máximo. ¿Por qué? Porque la gente confía en vos, y vos vas a generar un perfil de profesional que tiene que tener todas las características que el mundo del fitness hoy reclama. Aparte es muy competitivo, o sea, tenemos muchísima cantidad de egresados, mucha cantidad de gente que va a querer trabajar exactamente de lo mismo. Entonces, bueno, tenés que ser el mejor. Tenés que ser el mejor entre los mejores. Entonces, bueno, ahí juega mucho lo personal, lo individual, pero nosotros te apretamos muchísimo. Te estamos todo el tiempo presionando para que estudies, para que leas, le mandamos material. No les dejamos faltar nunca el material de sustentación bibliográfica, científica, para que cada cosa que decimos esté dada por la ciencia. Y también por la práctica, porque a veces en los libros no está todo lo que hay que hacer, ¿sí? Para eso tienen contacto directo con entrenadores, ¿sí?, que obviamente terminan de dar toda la parte práctica, ¿no es cierto? La empiria, que es fundamental para terminar de desarrollar a ese profesional. Así que bueno, nada, estamos súper contentos, y eso creo que lo demostramos en cada clase. La verdad que es algo que comparto, y muchas veces es necesaria esa presión, ¿no?, ese apoyo de parte de los profesionales. Muchas veces uno, cuando empieza a leer un libro, o tal vez se mete en el mundo ya de la ciencia, tratando de leer papers, cuesta un poco arrancar desde cero. Como siempre comento, todavía no he arrancado el profesorado, y he tratado siempre de tratar de aprender lo más que posible desde mi casa y escuchando a los distintos profesionales, y saber distinguir cuando un estudio o cuando algo que sale
puede ser llevado a la práctica. Muchas veces hay que saber diferenciar eso de un estudio o algo que no se puede realizar, o tal vez en tu contexto en el cual te estás desarrollando no se puede realizar, y saber tomar aquellos que sí vas a poder llevar a cabo. Sí, una de las cosas que a veces les cuento a los alumnos es que yo lo que intento hacer en las clases en vivo, digamos, cuando trabajamos online o trabajamos presencial, es darles digerido en cierta forma el material que ellos después van a leer. Darles digerido significa bajarlo al terreno, ¿no es cierto? Cuando se habla de, no sé, trabajos glucolíticos. Bueno, perfecto, ¿qué es? ¿Cómo se hace? Bueno, mira, se hace de esta forma. Vamos a trabajarlo de esta manera. Este es el circuito, estos son los ejercicios que más demanda glucolítica van a tener, haciéndolo en estas repeticiones, con este descanso y en esta cantidad de series. Bajar al terreno el libro de fisiología es fundamental. Bajar al terreno el libro de biomecánica. Cuando te hablen de palancas, cuando te hablen de velocidad, cuando te hablen de trabajo mecánico, bueno, todo eso, ¿cómo se vivencia en el cuerpo humano? Bueno, lo vas a tener que sentir en carne propia y te lo voy a dar con miles de ejemplos para que te quede perfectamente claro. Esa es la idea. No simplificar la terminología, porque la terminología te va a permitir comunicarte con otros científicos, con otras personas que hablen el mismo idioma. No simplificar la terminología, simplificar la bajada de línea, la bajada al campo de lo que se está diciendo. Que eso es lo que a mí más me hacía ruido cuando leía. Yo me acuerdo leer libros, por ejemplo, el libro, uno de los más lindos que he leído en mi carrera, que fue Superentrenamiento de Verkhoyanski. Tremendo libraco, ¿no es cierto?, de 600 páginas. Lo iba leyendo capítulo por capítulo y me lo iba comiendo como una serie de Netflix, ¿no es cierto? Capítulo por capítulo, así, quería seguir. Pero había cosas que realmente yo no sabía cómo poder bajarlas al campo, en términos de práctica real. Entonces, cada vez que podía, tenía charlas con docentes, con mis referentes. Bueno, ¿de qué habla acá? Pues está hablando de un tipo de fuerza, de un tipo de dinámica que yo, ¿qué hago? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo muevo la barra para que esto se manifieste? Bueno, y así con cada cosa. Un tipo muy curioso, siempre fui muy curioso. Cada vez que viajaba, como te decía antes, me sentaba a mirar y a charlar con los entrenadores para ver qué estaban haciendo, por qué lo hacían. Y luego, cuando volvía a Buenos Aires, mis atletas empezaban a tener un cambio radical. Yo les cambiaba absolutamente la técnica, trataba de que levanten más rápido o cambiaba la posición de salida a partir de ver cierta fundamentación y ver cómo entrenaban otros atletas a nivel mundial. Entonces, esas cosas, los libros tal vez no te las terminan de dar. Las tenés que vivir, vivenciar, ¿sí? Y estar ahí, donde se cocina la cuestión, ¿no es cierto? Creo que ese es el consejo más importante que le puedo dar a los profes que nos estén mirando o a aquellos que quieran seguir esta carrera. Métanse a ver entrenamientos, charlen con los preparadores físicos, sepan por qué están haciendo lo que hacen, no miren por el ojo de una cerradura solamente, ¿no es cierto? Porque tal vez cuando van a ver un solo entrenamiento van a ver algo fuera de contexto. Sepan por qué están haciendo lo que hacen, no se queden con lo que ven en una clase por Instagram, ¿no es cierto? El proceso de entrenamiento es un proceso que tiene, toda una metodología de implementación, desde sus inicios hasta su finalización. Entonces, mirar un entrenamiento aislado no te puede marcar si un entrenador, un preparador físico es bueno o es malo, o un atleta es bueno o es malo. Entonces, ojo con las redes, están muy buenas, te llevan a poder aprender muchas cosas, pero muchas veces solamente estamos espiando un ápice de lo que es la preparación de un deportista. Por eso estar al lado de un preparador físico, capacitarte, que te cuenten las cosas, creo que es mucho más valioso que simplemente googlear, o bucear en el mundo de las redes. Excelente, muy bien aclarado. Ya tocando un tema más técnico, quedan 12 minutos. ¿Cuál es el rol del preparador físico
el puesto en el cual hoy en día te estás desempeñando, en un alto y mediano rendimiento? Bien, lo primero que tengo que para decir es que mediano rendimiento no existe. La palabra mediano rendimiento es digamos, en mi filosofía de vida o de comprensión filosófica, todos tienen alto rendimiento. Mi mamá, mis hijos, o sea, el que vaya a entrenar quiere alto rendimiento, no mediano. Tal vez tú te estás refiriendo a mediano rendimiento como una persona que no llegó al nivel elite todavía y que no ha llegado a estar en la primera división, ¿no es cierto? O sea, podemos hablar de las divisiones inferiores o de un atleta en formación. Sí. Pero ese atleta también tiene su máximo rendimiento, su alto rendimiento, ¿se entiende? No mediano. Como te decía, entender esto habla de cómo la pregunta concreta era si yo... repetime exactamente porque eso me... Sí, pues, ¿cómo es el rol del preparador físico en el alto rendimiento? Sí. Bueno, siempre que trabajes con un atleta, el punto clave es lograr empatizar, saber qué quiere, saber qué querés vos, ¿sí? Fundamental saber qué querés lograr con esos atletas y lograr la empatía, lograr que ellos te consideren una persona respetable. Cualquier atleta del nivel que sea, he tenido la oportunidad de trabajar con figuras del voleibol, de la talla de, por ejemplo, Hugo Conte, Waldo Cantor, el mismo Marcelo Gigante, que es el técnico actual, ¿no es cierto?, del equipo de voleibol. Fue alumno mío, fue atleta, ¿sí? Yo estaba como preparador físico en ese momento, y la verdad que tener el contacto con esos atletas te hace aprender muchísimas cosas que no te da la universidad, ¿no es cierto? Si tú quieres imponer tu filosofía, a mí me gusta hacer sentadillas, profundas, me gusta hacer despegues, arranques, cargadas, y a lo mejor ese atleta no puede hacer esos ejercicios y vos te encaprichás con que esos son los ejercicios que hay que hacer porque si no, no podés tener buen rendimiento, ya te empezás a llevar mal con el atleta. O sea, lo que tenés que hacer es lograr un acuerdo que te permita hacer lo que vos querés y lo que al atleta le sirve. Las dos cosas. Y convencer al atleta que de a poco se vaya involucrando en las cosas que vos necesitas que haga. Entonces, si la cargada no la puede hacer, que la haga con menos peso. Si la sentadilla profunda no la puede hacer, bueno, perfecto, vamos a hacerla parcial. Vamos a hacer prensa. Hagamos prensa a una pierna hasta que de a poco, paralelamente, yo te pueda hacer bajar bien en una sentadilla, mantener el torso recto, mantener el pecho erguido. O sea, que haga lo que vos querés, pero de a poquito, digamos, progresivamente, hasta que lleguemos a ese acuerdo en donde los dos salgamos beneficiados. Porque si no, lo primero que va a haber es un rechazo, ¿sí? El mundo profesional, ¿sí? Donde el tipo a lo mejor gana, bueno, desde ya va a ganar mucho más que vos. Él sabe cómo cuidarse. Él llegó a ese nivel de una manera. Entonces vos no podés venir a imponerle lo que querés hacer. Lo que tenés que hacer es lograr hacer lo que los dos queremos que se haga. Es un acuerdo importante y fundamental. Gracias a, o sea, obviamente, hoy, no es por mandarme la parte, perdón, pero es solamente, yo hago lo que quiero con los atletas, o sea, los atletas me respetan muchísimo y lo que yo les digo que hagan, lo hacen. O sea, no es, pero se trata de 25 años, de 30 años de trayectoria, 3 Juegos Olímpicos, entonces no es lo mismo si vos te parás recién recibido, te miran, desconfían de lo que les vas a dar, ¿se entiende? O sea, yo particularmente tengo esa flexibilidad, pero hoy por hoy, obviamente, ya no necesito tener, digamos, llegar a tantos acuerdos, simplemente porque los atletas me respetan muchísimo. Pero, si tuviera que entrar en otro ambiente donde no soy tan conocido, por ejemplo en el fútbol, en el básquetbol, en otro deporte, bueno, empezaría de cero, empezaría viendo qué es lo que ellos necesitan y cómo lo vienen haciendo, para de a poco tratar de aconsejarlos a que hagan lo que yo quiero. ¿No es cierto? Más o menos sería la filosofía de trabajo con grupos nuevos, básicamente. Muy bien, ahí estuve a la par leyendo un poco los comentarios.
saludar a Nora, un placer, está escuchando la charla. Después un montón de profes de Chile, Perú, la verdad que esto es algo muy lindo que se sumen y que participen y estén interesados en participar. Más que nada, en el sentido de poder escucharte, aprender de vos, de tu experiencia y de algo que siempre rescato, es que siempre se aprende algo nuevo y siempre de todos los profesionales con los cuales escucho o tengo la posibilidad de charlar, siempre algo se rescata y por más que yo lo haya escuchado 1000 veces antes, siempre se rescata algo nuevo. Me gustaría tocar, ya casi entrando en los últimos 5 minutos, ¿cómo estás llevando, si bien lo tocaste más o menos, hoy en día el trabajo en cuarentena? ¿Cómo te desenvolviste y cómo decidiste, como ya había comentado, las clases por Zoom, etcétera? Pero ¿cómo desarrollaste esto? Obviamente hubo un trabajo interdisciplinar con los distintos profesionales bastante intenso. Sí, desde ya lo primero que hicimos fue darles, bueno, apenas se decretó la cuarentena obligatoria, les dimos 2 semanitas a las atletas como transición, como para ver para qué lado iba todo, sin forzar situaciones, porque claro, es una situación atípica, ¿no es cierto? Todo el mundo en sus casas, encerrado, nadie puede salir, entonces tampoco tenía mucho sentido empezar a generar la obligatoriedad de empezar a entrenar. Entonces lo que hicimos fue darles 2 semanas, a partir de la segunda semana ya les empezamos a proponer juntarnos 3 veces por semana con ellas para hacer clases guiadas. Ellas tienen su plan de entrenamiento de todos los días, hacen de lunes a sábado. Yo las llevo 3 veces por semana para que también tengan la tranquilidad de poder saber que están en una situación atípica, pero que hay que llevar los ritmos, ¿sí?, dentro de todo que teníamos cuando entrenábamos. Entonces, entrenamos 3 veces por semana, 3 veces con los varones, y el plan obligatorio lo tienen listo. Todo adaptado absolutamente a las posibilidades que tienen en sus casas, con elementos pesados. Armamos unas mochilas con peso, bidones con líquido, baldes, las sillas para poder hacer subidas al banco, estocadas. A las que tienen bandas elásticas se utilizan bandas elásticas, las que no implementamos alguna cosa que se generaran dentro de lo que se puede comprar, ¿no es cierto? Y obviamente con Norita entrenamos todos los días, entrenamos con ella, nos juntamos 1 o 2 veces por día, por Zoom o por las videoconferencias, y bueno, ella desde su casa, yo desde la mía, entrenando para poder mantener, si eso es posible, cierto nivel físico. Yo tengo la posibilidad de tener un gimnasio aquí en mi casa, ella tiene su barra, sus discos, no todo el mundo lo tiene, pero los trabajos que hacemos son adaptados, y si hay una recomendación que les tengo que hacer, que trabajen la coordinación, la saltabilidad, o sea, todo lo que es pliometría, desarrolla la fuerza en alta demanda, o sea, mejora la fuerza hacer pliometría. Entonces las hago saltar, las hago subir al banco, las hago hacer diferentes ejercicios con el propio cuerpo y con la pequeña sobrecarga que podemos generar. Entonces, si te mantenés haciendo pliometría de diferentes niveles, sobre todo el nivel 1, o sea, los más bajos niveles, ¿no? Te va a mantener el cerebro activo y la coordinación intermuscular a pleno para poder volver con no tanto déficit físico, ¿sí?, sobre todo atacando a las fibras explosivas, que son las más difíciles de trabajar en este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? En casa no podés trabajar muchísimo más, la carga no existe, entonces tenemos que meter carga desde el cerebro, con ejercicios de alta coordinación. Eso es lo mejor que podés hacer. Y bastante trabajo bodyweight, bastante trabajo tipo calisténico, gimnásticos, está muy bueno, nos ayuda muchísimo. Que serían con mucho enfoque con el peso corporal. Exacto, trabajando con tempos, bajando lento, trabajando la excéntrica lenta, saliendo explosivo. Por ejemplo, hoy trabajamos las push-ups combinadas con otros ejercicios, ¿no? Siempre trabajo bastante en super serie, ya que como no hay tanta carga, prefiero poco descanso.
y entonces hacíamos 5 segundos bajando en el push-up y al subir explosivo, casi como si fuera una lagartija con aplauso. Por supuesto que con esa dinámica podés hacer pocas repeticiones, porque se te queman los tríceps, literalmente. Así que hacíamos 5 repeticiones, hicimos 5 tandas y lo combinábamos con dorsales a un brazo, y bueno, y así íbamos trabajando con músculos antagonistas. Interesante, algo que serviría de todas maneras si estuviéramos en el gimnasio, ¿no es cierto? O sea, podríamos hacerlo perfectamente en el gimnasio y les costaría mucho también. Así que hay que ingeniárselas, pero la verdad que lo podemos hacer. Y con Norita entrenamos duro, sentadilla adelante, tirones, arranques, así que con ella no hay problema porque, bueno, salvo que tenemos limitante, ¿no es cierto? Nora vive en un sexto piso y, bueno, se complica un poquito con el tema de tirar la barra, así que tiene que cuidarse mucho de eso, así que, bueno, hay que controlar la carga, si no la van a echar por del edificio. Así que nada, quedan menos de 20 segundos. De mi parte, un placer poder charlar con vos, agradecer a las personas que están conectadas y para más adelante queda la posibilidad de una nueva charla. Dale, con la temática que quieras, tal vez hablando de cuestiones muy particulares, de la fuerza, de la hipertrofia.